Estaba orando y meditando en algunas cosas. Hemos estado hablando acerca de la identificación de los pactos. Últimamente hablábamos un poquito de poder entender y reconocer mejor la gracia de Dios. Y mientras meditaba, creo que vamos a iniciar una nueva construcción a partir de hoy, igual que hicimos el jueves en Tarrasa. Lo que vamos a estar haciendo a partir de hoy, pues también es iniciar una nueva construcción que nos ayude a poder entender algo que yo considero que es clave. Y desde hoy en adelante, como siempre digo, uno sabe cuándo empieza, pero no cuándo acaba. Y yo no sé cuándo vamos a acabarlo. Pero vamos a empezar a hablar acerca de entendiendo el propósito eterno. Entendiendo el propósito eterno. Yo no sé, para los que quizá aquí lleven más tiempo, más años o no tantos años, yo le cuento un poquito mi experiencia, ¿no? En mi caso, yo nací de nuevo y la verdad es que nunca me enseñaron acerca del propósito eterno. Yo nací de nuevo aproximadamente en el año 1990 y pasé muchos años sin entender y sin conocer absolutamente nada respecto al propósito eterno. El propósito eterno no son unas palabras que quizás se nos tengan que complicar un poco, que digamos, bueno, ¿de qué va a ser todo esto? Sino que tiene que ver con aquello por lo cual usted y yo hemos sido creados. Es decir, el propósito eterno es la razón de nuestra existencia. Es para lo que Dios nos creó y para lo que Dios nos escogió. Y usted y yo no hemos nacido por casualidad, usted y yo hemos nacido por causa de este propósito. De hecho, incluso a veces podemos cometer el error de pensar que Dios nos escoge cuando nosotros nacemos y podemos decir, bueno, fuimos escogidos por Dios, pero realmente es al revés. Es decir, nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo y por causa de eso es que nacemos en esta tierra. Es decir, Dios sabía exactamente en qué momento usted y yo teníamos que nacer para que dentro de esta temporalidad que usted y yo estamos experimentando, seamos colaboradores de su propósito eterno. Es por ello que cuando nosotros analizamos la Biblia, y quiero que me acompañe, ya sé que es un libro quizá no tan leído, pero para continuar un poquito, si alguno pudo ver algo de la semana pasada, lo que estábamos viendo en el encuentro ministerial, quiero que me acompañe a Apocalipsis capítulo 1. Vamos a ver aquí algunos pasajes en Apocalipsis 1. No se asuste, no tenga miedo. La semana pasada con el apóstol Alberto Calviño hemos aprendido a enamorarnos del libro de Apocalipsis. Él hablaba de eso, de poder amar el libro de Apocalipsis, y es importante que entendamos precisamente respecto a esto que el libro de Apocalipsis fue escrito para la iglesia de aquella época que estaba bajo una presión y una persecución terrible. Si yo le pregunto a usted, y le pido perdón de antemano por la tos y por la voz que tengo, pero para no estar pidiéndole perdón cada vez que tosa, yo le pido perdón ahora y usted ya me perdona, ¿verdad? El resto de la predicación. ¿Tengo su perdón ya por una hora? ¿Sí? Ok. Entonces, si yo le pregunto a usted, cuando hablamos de Apocalipsis y cuando hablamos del libro de Apocalipsis, ¿qué es lo que viene? ¿Qué le viene a usted a la cabeza? Destrucción. Destrucción. ¿Lo has dicho tú, Harumi? Destrucción. Juicio. ¿Qué más? Ira. ¿Quién ha dicho ira? Ok. ¿Qué más? Tiempos finales. Tiempos finales. El sector no dice nada. El 666, la bestia, la ira de Dios. Y Tania decía algo interesante, que es lo que nosotros necesitamos entender y abrazar, y a veces necesitamos o redefinir
o más que redefinir, redescubrir ciertas cosas. En primer lugar, la Biblia es un todo. La Biblia no puede ser fraccionada. Muchos de nosotros, hablo por mí, pero lo he visto en otros también, pero yo lo he hecho, muchos de nosotros lamentablemente hemos fraccionado la Biblia. Y de hecho uno de los errores que yo cometí es llegar a pensar que Apocalipsis, entre comillas, es como un libro aparte de todo lo demás. Es como que cuando uno leía Apocalipsis no encajaba dentro de todo lo que sucedía desde Génesis hasta Judas, ¿no? Sin embargo, no es así. Toda la Biblia, ya lo hemos aprendido, y de hecho es de lo que vamos a ir hablando cada vez que nos reunamos aquí de manera presencial, toda la Biblia tiene un hilo conductor. ¿Ha visto usted el anuncio ese del coche? Creo que es un anuncio de un coche, no voy a decir la marca, pues no me pagan, pero que habla del hilo rojo que une a las personas, a las almas gemelas. ¿Alguien ha visto ese anuncio? ¿Le suena de algo un poquito? Que dice, cuéntala, o sea, no sé bien cómo lo hacen, pero dicen, cuenta la leyenda o algo así, como que las almas gemelas están conectadas por un hilo rojo invisible, ¿no? Bueno, la Biblia tiene un hilo conductor que lo une absolutamente todo. Y la Biblia por eso no puede ser fraccionada ni dividida. Tiene que ser entendida y tiene que ser correctamente interpretada. Ese hilo conductor que lo une todo es el propósito eterno. Es Cristo. Nosotros, como le decía, según la versión que tengamos, cuando vamos a nuestra Biblia, pero si usted tiene una versión en inglés lo podrá comprobar, cuando vamos a nuestra Biblia tenemos este libro titulado Apocalipsis. Sin embargo, en inglés es Revelación, ¿verdad? Revelations, que es lo que decía Tania. Porque si nosotros nos acercamos al libro de Apocalipsis, fíjese Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, en adelante. Pero ya el primer versículo lo deja todo establecido. Esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan, quien por su parte da fe de la verdad, escribiendo todo lo que vio, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. O sea, fíjese qué interesante que dice, esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos. Y luego dice, Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan. Es decir, el Padre da la revelación al Hijo, el Hijo se la da al ángel y el ángel se la da a Juan y Juan lo escribe para las iglesias que vemos en los capítulos 2 y 3, pero luego para todos nosotros también. Entonces, tristemente lo que hemos visto suceder y acontecer es que este libro se ha tratado de esos desastres, de esos horrores, de esas bestias, de ese 666 y de todas esas cosas cuando el libro tiene un enfoque muy claro. El libro trabaja la revelación de Jesucristo. Es decir, la revelación de Cristo que nosotros necesitamos tener. Este libro nunca jamás pudo haber sido escrito para infundir temor. ¿Cuántos le han tenido miedo al libro de Apocalipsis? Si no le ha tenido miedo nunca, no pasa nada. Pero si le ha tenido miedo, levante la mano. Yo me he leído la Biblia entera y le confieso que me leía la Biblia entera y por quedar bien como buen cristiano me la leí entera una vez. Pero las siguientes que me la leía entera yo acababa en Judas y volvía a Génesis. Y no leía Apocalipsis. Le digo la verdad, en mi adolescencia yo no leía Apocalipsis, le tenía miedo. Luego le hemos dado mucho producto a Hollywood para que hagan sus películas y sus cosas y hemos escrito novelas también en el ámbito evangélico refiriéndose a todo esto. Sin embargo, Juan es muy claro, y este libro fue escrito, repito, a la iglesia que estaba en tiempo de persecución
y que en un tiempo de persecución, como hemos aprendido en estos días, donde aparentemente desde una mirada terrenal uno podía preguntarse de manera lícita hasta dónde va a llegar esto, porque veo complicado que esto pueda avanzar mucho más. Porque, repito, estamos hablando de los tiempos de persecución. Sé que para usted y para mí es complicado meternos en este papel, porque estamos aquí sentados hoy de manera libre, disfrutando de una reunión en la que se nos puede dar de comer a Cristo y oiga, esto es maravilloso, hermoso. Gloria a Dios por ello. Pero no era así en esta época. No era así en este tiempo. Estamos hablando del año 69, antes de la gran destrucción del año 70. Recuerde que incluso hemos visto, hemos escuchado en la historia respecto a Nerón, a nuestros hermanos en Cristo en esta época, ¿dónde los llevaban? Al circo romano, ¿o no? ¿Qué hizo Nerón con nuestros hermanos? Iluminaba Roma con ellos. Nerón iluminaba Roma con nuestros hermanos en Cristo. Los colgaba y les prendía fuego por todas las calles de Roma. Entonces, en medio de esas circunstancias, la iglesia podía preguntarse, repito, de manera lícita, ¿realmente esto va a llegar a algún lugar? ¿O nos van a matar a todos? ¿Realmente el evangelio podrá avanzar o van a acabar con nosotros? En medio de eso, ¿usted piensa que Dios le va a pedir a Juan, escribe un libro para que mi iglesia tenga todavía mucho más miedo del que tiene ahora? Era un libro de esperanza. Porque Apocalipsis no nos muestra el fin del mundo, nos muestra a un rey que gobierna y que gana. Nos muestra al vencedor de antemano, que es nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis nos muestra, y ahora lo vamos a leer, al que ya está sentado en el trono. Al que ya ejerce todo dominio y todo gobierno. Esa es la revelación de Apocalipsis. No estamos negando que hay alegorías y que hay circunstancias donde habla de destrucciones, etcétera, etcétera, que eso podrá ser visto en otro momento, que no es el tema que nos lleva hoy. Pero específicamente aquí dice, oigan, es necesario que tengamos una visión correcta, porque lo que trata el libro de Apocalipsis, entre otros escritos, por eso no deberíamos separarlo ni dividirlo, es la iglesia necesita comenzar a tener una mirada diferente a la que está teniendo. Y ahora me voy a ir explicando. Pero acompáñeme al capítulo 4, por favor, de Apocalipsis. Versículo 1 en adelante. Apocalipsis 4 del 1 al 3. Dice así. Después de esto miré y allí en el cielo había una puerta abierta. Sé que hemos hecho un salto, nos hemos saltado los capítulos 2 y 3, pero en los capítulos 2 y 3 creo que todos más o menos lo saben. Si no se los recuerdo, están los mensajes a las iglesias. ¿De acuerdo? Y entonces dice, después de esto, es decir, después de dar los mensajes a las diferentes iglesias, Éfeso, Tiatira, la Odisea, después de esto miré, está escribiendo Juan, y allí en el cielo había una puerta abierta. Y la voz que me había hablado antes, con sonido como de trompeta, me dijo, sube acá, voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de esto. Ahora, ¿dónde está mirando Juan? Allí en el cielo. Y la voz le dice, que la voz es la de nuestro Señor Jesucristo, sube acá. Al instante, versículo 2, vino sobre mí el Espíritu y vi un trono en el cielo y a alguien sentado en el trono. ¿Ve? Alguien ya está sentado en el trono. Alguien ya está gobernando. Alguien ya está reinando. Porque el reino fue establecido por nuestro Señor Jesucristo. El reino de Dios no es algo que estamos esperando que se establezca. El reino de Dios es algo que ya está. ¿Sí? Por eso Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado y ya está entre vosotros. ¿Se acuerdan? Eso lo dijo Jesús. Porque Él vino a establecer el reino, porque el único que tiene la capacidad de establecer el reino es el Rey. Nadie más. Por eso que a veces, con cariño y con respeto se lo digo, pero a veces cuando la iglesia pretendemos cantar, vamos a establecer tu reino, la iglesia no tiene la capacidad de establecer el reino de Dios.
El reino fue establecido por el rey. La iglesia lo que está haciendo es colaborando con la extensión de ese reino. Pero no lo establecemos, ya fue establecido. Entonces cuando cantamos que venga tu reino, ya no tenemos que cantar eso. ¿Por qué? Porque el reino ya vino y ya está entre nosotros. El reino habita en nosotros. Entonces dice, al instante vino sobre mí, vi un trono en el cielo, alguien que estaba sentado en el trono. El que estaba sentado tenía un aspecto semejante a una piedra de jaspe y de cornalina. Alrededor del trono había un arco iris que se asemejaba a una esmeralda. Ahora, ¿por qué le leo todo esto para hablar del propósito eterno? Porque y vimos la semana pasada en el encuentro ministerial, precisamente el lema era cielo nuevo y tierra nueva, porque cuando hablamos de cielo, yo daba la introducción en el encuentro ministerial, cuando hablamos de cielo no hablamos de un lugar físico, ni tampoco estamos hablando de un lugar al que nosotros aspiramos ir, sino que estamos hablando de un lugar en el que el gobierno es de Dios. Es decir, hablar de cielo es hablar de una dimensión en la que Dios gobierna. ¿Sí? ¿Me estoy explicando? Y estamos hablando de esto ¿por qué? Porque es necesario que nosotros entendamos desde qué lugar tenemos que mirar lo que nos rodea. Porque la Apocalipsis fue inspirado precisamente para decirle a la iglesia: dejen de tener una mirada terrenal y comiencen a mirar desde una mirada más alta. Por eso Dios le dice a Juan: ven aquí, sube, porque desde aquí se va a ver todo diferente. Algunos piensan, interpretan que cuando llega el capítulo 4 de Apocalipsis es el arrebatamiento de la iglesia. No tiene nada que ver con eso. Es Dios diciéndole a Juan: hey, desde aquí se ve todo distinto. Usted ha volado en avión, ¿verdad? ¿Han volado los que han volado en avión? ¿Me levantan la mano? ¿Cómo se ve la tierra desde arriba? ¿Se ve diferente a desde abajo? Es diferente. La óptica es totalmente distinta. Entonces, Efesios capítulo 2, vamos a salirnos de Apocalipsis para no meternos en problemas. Efesios capítulo 2, versículo 6. Ya, por lo menos, ya no le tengo miedo. Ni a leerlo ni a predicarlo. Así que ya algo hemos ganado. Efesios 2:6 dice: y en unión con Cristo Jesús. Recuerde que lo que nosotros tenemos por gracia no es una relación con Dios, no es Dios y yo caminando juntos, sino que es Dios y yo siendo uno. Tenemos una comunión. Dice, y en unión con Cristo Jesús, es decir, el vínculo eterno, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él, ¿dónde? En las regiones celestiales. ¿Dónde estamos sentados usted y yo? O sea, y por favor, no piense que le quiero quitar la esperanza de qué pasará cuando abandone esta tierra. No estoy hablando de eso. Sabemos dónde vamos cuando abandonemos esta tierra, ¿verdad que lo sabemos? Lo tenemos claro, gracias a Dios. Pero déjeme decirle algo. El cielo ya no es un lugar al que nosotros aspiramos ir, es un lugar en el que ya hemos sido posicionados. Porque aquí dice que ya hemos sido sentados en lugares celestiales. Físicamente hablando, usted está sentado aquí hoy. Espiritualmente hablando, estamos sentados en lugares celestiales. Y esto es importante y quería que viéramos esto. Acompáñeme también a Colosenses capítulo 3, por favor. Para dar una introducción al tema entendiendo el propósito eterno. Colosenses 3:1. Dice así: ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. No con Dios, sino en Dios.
Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Repito, ¿por qué he querido que veamos esto? Primero hablábamos de Apocalipsis como revelación, la revelación del Hijo. Y no me voy a detener mucho aquí, pero creo que a veces, en algún momento, yo ya lo he comentado, que también revelación es una palabra a la que le he tenido mucho respeto y que he cometido el error de dejar de usarla. Cometí el error de dejar de usarla hasta que usted sabe que Dios tiene esos métodos de convicción maravillosos y de enseñanza, y entonces Dios me tuvo que dar un par de tirones de oreja para que yo volviera a usar esa palabra. Porque sin revelación no vamos a llegar a ningún sitio. Esa es la realidad. Es verdad que lamentablemente yo dejé de usarla porque hay una frase que aprendimos hace tiempo y es que el mal uso lleva al abuso y el abuso al desuso. Entonces, como yo he visto el mal uso y el abuso de la palabra revelación, la dejé de usar. Todo lo revelado está en Cristo. Todo lo revelado está en Cristo. Pero la revelación para nosotros es progresiva. Es decir, va en aumento. Repito, todo lo revelado está en Cristo, pero usted y yo no estamos viendo todo lo revelado, ¿o sí? No lo estamos viendo. Pero sí estamos creciendo en lo que ha sido revelado en Cristo. Fuera de Cristo no hay revelación verdadera. O sea, cualquier persona que venga, y yo ya sabe que se lo he dicho alguna vez, yo le doy un consejo, cualquier persona que se pare y diga, vengo a traerles una revelación que nadie ha visto nunca, usted tiene permiso para levantarse e irse. Y de hecho es mejor que lo haga. Porque no funciona de esa manera. Ahora, repito, todo lo revelado está en Cristo, pero usted y yo estamos creciendo en esa revelación. ¿Y por qué es importante la revelación? Porque la revelación, como el propio nombre indica, tiene que ver con ver algo. Tiene que ver con desvelar, tiene que ver con ver lo que no veía. Eso es revelación. Por eso, Pablo dice en Gálatas capítulo 2, o capítulo 1, creo que 2, no recuerdo bien, si me equivoco, perdóneme, yo diría que es el 2, dice, cuando al Padre le plació revelarme al Hijo, el 1, Gálatas capítulo 1, gracias Fernando. Gálatas capítulo 1. Cuando al Padre le plació revelarme al Hijo. ¿Se acuerdan también Pedro en esa conversación que tiene Jesús con los discípulos? Y Jesús le dice, esto no te lo ha revelado carne ni sangre. De hecho, Pablo también dice, oigan, si a alguien conocíamos según la carne, ahora ya no lo conocemos así. Ni siquiera a Cristo lo conocemos de esa manera. ¿Por qué Pablo dice eso? Porque había compañeros suyos que sí conocieron a Jesús en carne. Y Pablo dice no. Y Juan exactamente igual. Porque lo que a Juan se le revela no es el Jesús que caminó en la tierra. Lo que a Juan se le revela es el Cristo glorificado. Esa es la revelación que él tiene. Entonces Juan tiene esa revelación, Pablo tiene esa revelación y la iglesia necesita tener esa revelación. Recuerde, fuera de Cristo no hay nada. Fuera de Cristo no existe nada. Todo se concentra en Él. Y hemos comenzado así porque esta serie, esta construcción, se va a llamar Entendiendo el propósito eterno. Porque aquí lo que yo no quiero es que nosotros simplemente digamos, voy a conocer, voy a saber mentalmente un poco más de algo. No se trata de eso, amados. No se trata de un saber mental, no se trata de un conocer mental, se trata de que se nos tiene que revelar aquello para lo que fuimos creados. Se trata de que se nos tienen que abrir los ojos, porque repito, revelación es apertura de ojos. Por eso yo sé que dentro de mi función pastoral, yo tengo algo muy claro, y es que yo tengo que venir a este lugar, habiendo orado y habiéndole pedido a mi Dios, abre los ojos del entendimiento de la gente. Abre los ojos del entendimiento, porque esto funciona. Si no hay revelación, si la persona no lo ve, no cambia nada.
No cambia nada. Y da igual que nos podamos sentar. Por eso yo le digo que dentro de la función pastoral nosotros no gastamos muchas horas en consejería. Cuando vemos que es necesario, sí. Pero gastar muchas horas en consejería nos hemos dado cuenta que es sentar a un matrimonio. Por ejemplo, consejería matrimonial. Sentamos al matrimonio. Uno habla una cosa, otro habla otra cosa. Hablamos nosotros. Uno llora, el otro llora, lloramos todos, nos abrazamos todos, sí, vamos a cambiar, todos llorando, todos moqueando, se acaban los pañuelos, vamos a cambiar y a las 2 semanas, pastor, nos vamos a divorciar. ¿Por qué? Porque no se trata de cuánta consejería podemos dar, se trata de cuánta revelación se está teniendo. Como dicen los mexicanos, si no me cae el 20, no cambio. Por eso mi oración, ¿cuál es? Mi oración no es, Señor, que cuanta más gente venga mejor. Esa no es mi oración. Mi oración es que los que vengan se les abra el entendimiento. Amén. Que somos 5, que a los 5 que estamos se nos abra el entendimiento, Señor. Que te reveles a nosotros. Porque 5 que abracen la revelación de Cristo, podemos hacer mucho en esta tierra. Mucho. Y por eso también no se piense que solo tengo que trabajar yo, usted también tiene que trabajar. Claro, porque usted está ahí tranquilo diciendo, mira Kenneth cómo trabaja en su función pastoral, mira qué bien. Pero usted también tiene que trabajar. ¿Y cómo lo hago, Kenneth? Usted también tiene que venir orando. Señor, sea quien sea el vaso de barro, abre los ojos de mi entendimiento. Señor, revélate a mí. Quiero verte. Quiero que te me reveles. ¿Sabes por qué? Porque cuando hay revelación, dejamos de intentar mover elefantes, empujar elefantes. Porque no se trata de que la gente haga las cosas por obligación, ni mucho menos por manipulación, ni se trata que todo lo hagamos por revelación. Solo podemos estar poniendo 20.000 anuncios. Acuérdense, hoy hay reunión, acuérdense, vengan a la reunión, acuérdense, nos vemos. Pero si a la persona no se le ha revelado la importancia de estar aquí, por muchos anuncios que pongamos, no va a venir. Y aquí no estoy hablando, por favor, que quede bien claro, ni personas que puedan estar pasando o atravesando algún problema de salud en algún momento, que todos lo atravesamos, ni por temas laborales. Si de repente se le cruza el trabajo, oiga, pastor, no puedo ir porque estoy trabajando. No estoy hablando de eso. Creo que todos nos entendemos, ¿verdad? Hablo de la persona que está ahora mismo en el sofá de su casa viendo Netflix, sabiendo que tenía que estar aquí. Pero sin condenación, ninguna, buen rollo siempre. No, pero ese es el punto, porque el problema es que las funciones pastorales nos hemos enfadado, nos hemos molestado y hemos querido cambiar a la gente, y no es nuestra labor cambiar a la gente. Nuestra labor es predicar Cristo y orar que Cristo se revele. Y de la misma manera, su labor es orar para que Cristo se le revele. Cuando estábamos la semana pasada, estos días lo hablábamos con Keila, realmente podemos decir que individualmente personas que estuvieron en el encuentro ministerial experimentaron un antes y un después en su vida. ¿Cuándo se produce eso? Cuando hay revelación. No hay más. Hablando de entender el propósito eterno, para mí fue un antes y un después. Varios años caminando como cristiano, varios años desde que nací de nuevo, y de repente empiezo a escuchar que somos colaboradores del propósito eterno. Y de repente empiezo a aprender que hemos sido escogidos y que hemos sido separados desde antes de la fundación del mundo para servir al propósito eterno. Pero el punto es este, amados. ¿Por qué? Y vamos a poner esta base en esta introducción en el día de hoy. ¿Por qué es importante entender el propósito eterno? Y fíjese el verbo que utilizo, entender. Porque Pablo habla de la renovación del entendimiento. Repito, no es solo saber. Porque si usted ha escuchado cosas del propósito eterno, ya sabe. Pero no es solo saber.
es que se me revele. ¿Por qué es importante entender el propósito eterno? Bueno, lo que le decía ahora. Hemos visto a Juan que está recibiendo la revelación y en el capítulo 4 Jesús le dice, sube aquí conmigo. Y desde aquí vamos a ir viendo cosas. Y luego usted puede seguir estudiando el libro de Apocalipsis y viendo algunas cosas ahí. Pero repito, luego Efesios dice, estamos sentados en lugares celestiales. Miremos las cosas de arriba. ¿Por qué es importante? Porque necesitamos aprender a caminar desde una mirada colocada en lo celestial. Es decir, necesitamos aprender a caminar en esta tierra siendo gobernados por el cielo. Porque si no, las circunstancias nos van a arruinar el camino. Porque creo yo, si estoy equivocado, corríjame por favor, pero creo yo que todos atravesamos circunstancias adversas en esta vida. ¿O no? Y a lo mejor alguno está atravesando alguna complicada. Familiares, laborales, económicas, de salud, póngale lo que quiera. Todos atravesamos circunstancias adversas, pero necesitamos aprender a mirar eso desde el gobierno de lo celestial. Porque eso es vivir el cielo en la tierra. Cuando Jesús enseñó acerca de la oración, una oración que no tenemos que repetir nosotros, pero que en su momento era una oración que Jesús enseñó, Él les dice, hágase tu voluntad, Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, que se haga en la tierra. Es decir, el cielo está gobernado por ti, ahora necesitamos traer el cielo a la tierra. Y déjeme decirle algo, la iglesia ha sido diseñada para ser gobernada por lo celestial, no por lo terrenal. Por eso Apocalipsis fue escrito. Apocalipsis fue escrito para que la iglesia no se dejara arrastrar por las persecuciones temporales, sino que entendieran que lo celestial gobierna. Y lo celestial siempre gana. Independientemente de lo que estemos viviendo hoy aquí. Entonces, nosotros necesitamos aprender a poner nuestra mirada en lo celestial y a permitir el gobierno de lo celestial sobre nuestras vidas. ¿Y qué significa eso? Significa, porque claro, todo esto suena bien, pero depende de cómo tengamos nuestro cerebro, ¿no? Nuestro cerebro ya sabe que genera imágenes. Nuestra mente corre, o sea, nuestra mente no lee palabras, genera imágenes. ¿Qué significa eso? ¿Significa que salimos todos de aquí levitando? ¿Significa que salimos volando como Son Goku en el Noble Kingdom? ¿Qué significa que vivimos lo celestial? Significa que entendemos que independientemente de lo que yo pueda estar atravesando hoy, yo he sido diseñado para algo superior que es lo eterno y lo celestial. Y cuando la iglesia en esta temporada de Efesios, en la época de los Colosenses, en la época de Apocalipsis, comenzó a entender eso, ellos pudieron ver. Aunque nosotros acabemos aquí, esto sigue. Porque ¿sabe cuál ha sido uno de los problemas que hemos tenido nosotros? Enfocarnos en nosotros. Por eso, en primer lugar, ¿por qué es importante entender el propósito eterno? En primer lugar, para que aprendamos a ser gobernados por lo celestial. En segundo lugar, esa palabra eterno ya nos tiene que dar una idea. Porque esto no acaba con nosotros. Habrá un día en el que usted y yo nos iremos de esta tierra, pero otros seguirán. Y nosotros trabajamos para que aquellos que sigan
por lo menos hayamos avanzado algo y para ellos sea más fácil de lo que está siendo para nosotros. Trabajamos de manera, como se suele decir, que nuestro techo sea el suelo de ellos. Que nuestros hijos, que nuestros nietos puedan seguir corriendo porque estamos hablando de un propósito eterno. En tercer lugar, y este es uno de los puntos por los que a veces a la gente no le gusta demasiado hablar del propósito eterno. ¿Por qué es importante hablar del propósito eterno? Porque nos saca, y lo hemos leído en Apocalipsis, nos saca del trono en el que jamás debimos estar, pero que se nos colocó ahí. Pero en el trono solo hay uno. Había una canción, hay una canción, pero que justamente podríamos decir, entre comillas, que fue la canción del encuentro ministerial, solo hay uno digno. Solo hay uno digno. Solo hay uno digno de abrir los sellos. Solo hay uno digno de ser exaltado, el resucitado. El león de Judá, la raíz de David, solo hay uno digno. Lamentablemente, un evangelio que no es evangelio incorrecto, se nos predicó colocándonos a nosotros en el trono. Y se nos dijo, ¿sabes qué? Todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho por ti. Y no me diga que eso no hace que nos ensanchamos ahí. Casi que no podemos salir ni por la puerta. Claro, a usted le dice, no, todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho por ti, por amor a ti, todo. O sea, la obra de la cruz, todo fue por ti. De repente, cuando empezamos a aprender acerca del propósito eterno, se nos dice y se nos enseña que a nosotros por amor se nos ha incluido en, pero que el centro de todo el plan de Dios es Cristo. No somos nosotros. Gloria a Dios por ello. ¿Nosotros hemos sido incluidos? Sí, por amor, gloria a Dios. Pero el plan es Cristo. Entonces el propósito eterno viene y te dice, Kenneth, bájate del trono. Porque el trono le corresponde solo a uno. Solo hay uno digno de recibir toda gloria, toda honra y todo honor. Apocalipsis dice, solo hay uno digno de abrir los sellos. El Cordero inmolado, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él está en el trono. Y eso también, abro paréntesis, debería ser una buena noticia para nosotros. Eso debería darnos esperanza. Saber que Él sigue en el trono. Y nadie le ha movido de ahí. Porque lamentablemente la gente que tiene esa mirada negativa, futurista, apocalíptica, mal hablada, porque repito, Apocalipsis es revelación, pero nosotros hemos pensado que apocalíptico es destrucción. La gente que tiene ese pensamiento piensa que todo va a acabar mal. Que todo va a acabar fatal. En este viaje una persona me decía, ¿qué piensa de la inteligencia artificial? A mí me da mucho miedo porque yo pienso que eso está dominado por el diablo. Y yo entiendo que se tenga ese tipo de pensamiento. Porque ha pasado siempre. Entonces yo le comenté a esta persona, mire, cuando salió la televisión, predicadores llamaban a la televisión la caja del diablo. Llamaban a la televisión la caja del diablo. ¿Y sabe qué pasó años después? Que esos mismos predicadores que decían que la televisión era la caja del diablo estaban predicando por televisión. Cuando salió Internet, yo leí un libro, esto ya no es que me lo contó alguien, yo leí un libro que el libro entero estaba enfocado en las 3 W que eran los 3 6 de la marca de la bestia. Entonces Internet era el diablo personificado, el anticristo y lo que usted quiera meter ahí. ¿Qué pasó años después?
que el propio autor de ese libro transmitía sus reuniones por internet. Y ahora que sale la inteligencia artificial, pues estamos en las mismas. Es el diablo. Pero el día de mañana, o ya no el día de mañana, hoy algunos usamos la inteligencia artificial para que nos ahorre trabajo o nos ayude precisamente en la predicación y en la extensión del Evangelio. Porque al final nuestra meta es esa. ¿Nuestra meta cuál es? Que Cristo sea conocido. Predicar el Evangelio. Extender el reino. Todas las herramientas lícitas que puedan venir a nuestras manos, que colaboren para eso, pues las vamos a usar para eso. No para otra cosa, obviamente. Pero colaboran para herramientas de trabajo. Yo no sé mucho de esto, seguro que Sergio sabe muchísimo más que yo, pero son útiles. Entonces esta persona me decía, no, porque yo pienso que a través de la inteligencia artificial Satanás va a acabar dominando y gobernando todo, tal y cual. Y ahí le comenté también, aparte de decirle lo que le he dicho ahora, digo, mire, yo no puedo aceptar eso por dos motivos básicos para mí. Primero, que si eso ocurre, la Iglesia no ha hecho lo que tenía que hacer. Entonces yo no puedo aceptar eso. No puedo aceptar que la Iglesia, toda la Iglesia, no haga su trabajo. Pero segundo, y para mí más importante, si eso ocurre, la Biblia miente. Porque mi Biblia dice que hay alguien que ya ganó. Y no fue el diablo. Y mi Biblia dice que hay alguien que ya está en el trono. Y no es el diablo. Es mi Señor Jesucristo. Él ya ganó. Él ya venció. Él ya está en el trono. Y mi esperanza y mi confianza está ahí. Independientemente de cómo se vea el mundo. Que aquí viene otro punto que usted sabe que muchas veces lo hemos dicho también. El error de pensar, no, es que mira, el fin del mundo se acerca porque cada vez estamos peor. Y es mentira. Es mentira que cada vez estamos peor. Pero la gente tiene una memoria histórica corta. En vez de tener 1 terabyte, tiene 128 gigas de memoria. Entonces no le da para más. Entonces, claro, si usted me dice, no, si nos comparamos con hace 100 años, o hace 150 años, hace poco más de 100 años hubo el movimiento Azusa, el movimiento pentecostal, que en 1906, ¿verdad? Un poquito antes, 150 años, 200 años atrás, teníamos a personajes como Spurgeon, Moody, predicando un avivamiento en Europa, avivamiento como suelen llamarlo algunos, en Europa. El lunes, cuando se concentraban en la cafetería, no se hablaba de cómo había quedado el Madrid o el Barça. No eran esos los comentarios que había entre... No, el lunes cuando se juntaban, se comentaba el sermón de Spurgeon, el sermón de Martin Lloyd Jones, el sermón de Moody. Claro, si nosotros nos comparamos con eso, con cómo vestían ellos y cómo visten los jóvenes hoy, te dice, estamos peor. Y sí. Si miramos eso, sí. Porque usted mira cómo se vestían los Peaky Blinders y usted mira cómo se visten los de hoy y dice, no, pues me quedo con Peaky Blinders. Me quedo con los hermanos. Pues igual, esto es solo para frikis. Entonces, pero, ¿en serio usted? Porque claro, la gente dice, no, porque mira los Terian, porque mira tal. Pero, ¿usted cree que estamos peor que en la época de Jesús? ¿Usted sabe lo que era el Imperio Romano? El Imperio Romano, lo que hacían ellos, que eran prácticas cotidianas, normales, ilegales, atrocidades sexuales que se practicaban y era normal. No estamos peor. ¿Usted cree que estamos peor que en Sodoma y Gomorra, que querían violar ángeles? Eso está en la Biblia. No estamos peor. El mundo no está peor. Tenemos una memoria histórica corta y nos comparamos con gente de hace 150 años, 200 años, pero estamos peor. En este país, hace poco más de 50 años, las mujeres no tenían derecho a voto. Ni siquiera podían abrir una cuenta bancaria. No podían tener una cuenta bancaria las mujeres en este país mientras Franco estaba aquí siendo el dictador.
¿Estamos peor ahora? No estamos peor. No estamos peor. Entonces, necesitamos que nuestros ojos se abran a la realidad y entender que la esperanza de la iglesia y la convicción, más que esperanza, la convicción, es que nuestro Señor ya ganó. Amén. Y que independientemente, como ha ocurrido a lo largo de la historia, independientemente de lo que se quiera levantar en contra de, nunca el propósito eterno va a ser frenado. Nunca jamás. Porque nadie lo ha podido frenar ni lo frenarán nunca. ¿O no? Usted puede ver, repito, la Biblia es un hilo conductor, que es de lo que vamos a ir hablando. La Biblia es todo un hilo conductor. Usted puede ver cómo se fue desarrollando todo y aparece Jesús. Y se intentó frenar eso y no se pudo. Y aun cuando Jesús aparece, se intenta frenar eso y no se puede. Dios le dice, coge al niño, vete a Egipto, y ocurre la matanza de los niños, pero Jesús está completamente a salvo. ¿Por qué? Porque lo que Dios estableció en su propósito que tenía que pasar, pasa. Y eso no hay nada ni nadie que lo pueda detener. Entonces, como decía, el propósito eterno nos saca a nosotros del trono y le coloca a Él. Pero eso no quiere decir, y aquí es un punto importante también, no quiere decir que nosotros no importamos. No, somos importantes. Usted y yo, y el jueves con el favor de Dios lo veremos un poquito más en Tarrasa, usted y yo somos importantes para el desarrollo del plan de Dios. Pero no somos el centro del plan de Dios. No somos el todo del plan de Dios. El todo es Cristo. Porque si usted me pregunta para ir cerrando, bueno, no sé cuánto tiempo llevo. Déjeme que miro. No, me quedan 20 minutos todavía. Y como hace tiempo que no vengo, puedo predicar más todavía. Ok. Entonces, ¿qué es el propósito eterno? ¿De qué estamos hablando? Porque como iremos viendo, Efesios 3 nos habla de eso, del propósito eterno. ¿Pero qué es? Se lo resumo en muy pocas palabras, luego vamos a ver un par de definiciones diferentes. Pero resumido en muy pocas palabras, el propósito eterno es reunir todo en Cristo. Reunir todas las cosas en Cristo. Ese es el propósito eterno. Reconciliar todas las cosas, ¿en quién? No hay más. Luego podemos buscar definiciones, podemos ver otras cosas, podemos, sí, lo estudiaremos. Pero para que nos vayamos de aquí con un concepto claro, con un concepto definido, el propósito eterno es reunir todas las cosas en Cristo. Ese fue el anhelo del Padre. Si usted se conectó el jueves o ayer, habrá visto que la construcción que hemos comenzado en Tarrasa se titula Dios nuestro Padre. Porque vamos a desarrollar la paternidad divina. La importancia de entender y de que, nuevamente, se nos revele Dios como lo que es, nuestro Padre. Porque dentro de eso, dentro de esa paternidad, hay propósito. Este propósito. Dentro de esa paternidad hay identidad y otras cosas más que iremos viendo. Pero el anhelo del Padre fue siempre reunir todo en Cristo. A veces la gente nos dice, oigan, ustedes solo hablan acerca de Cristo, Cristo, Cristo. Se olvidan del Padre. Se olvidan del Espíritu Santo. Escuche, es que esto no es una decisión nuestra. Esto es una decisión del Padre. Efesios capítulo 1, él dice que el anhelo del Padre, según su voluntad, es reunir todas las cosas en Cristo. Es por Él y para Él. Ese fue el diseño de Dios.
Eso es lo que Dios estableció. Luego, sin olvidarnos, porque aquí podemos incurrir en un grave asunto, que es fraccionar a Dios. Dios no puede ser fraccionado. Dios es uno. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. O sea, cuando hablamos del Padre, hablamos del Hijo, del Espíritu. Cuando hablamos del Hijo, hablamos del Padre. O sea, porque si no lo vamos a fraccionar y entramos, para mí, igual me equivoco, corríjame, pero para mí entramos en una herejía. Si hablamos de tres dioses diferentes. No son tres dioses diferentes, es un solo Dios. Entonces, al Padre le plació reunir todo en Cristo. Y como decíamos, por eso es importante que a nosotros se nos vaya revelando. ¿Por qué? Porque conforme se nos va revelando, vamos a ir creciendo en esto. Vamos a poder ir viéndolo. Y cuando se nos revela el propósito eterno, somos conscientes que fuimos creados para esto. O sea, usted y yo no estamos aquí hoy simplemente para vernos, para saludarnos, lo cual es maravilloso, es hermoso poder conocer personalmente a los que todavía no conocía. Oiga, el disfrutar de este tiempo es maravilloso, pero estamos aquí porque hemos entendido que no nos pertenecemos a nosotros, sino que le pertenecemos a Él. Y que nuestra vida no es nuestra, sino que es suya. Porque si tenemos vida es porque Él nos ha dado vida. Y por su gracia y por su amor, usted y yo estamos aquí, y repito, y esa gracia y ese amor es el que nos ha incluido en el propósito. Pero el propósito no va de nosotros, va de Cristo. Entonces, claro, cuando la gente dice, no, porque Dios ha hecho todo por ti, para que tú estés sano, para que... O sea, pongámonos en eso, por favor. Dios ha hecho todo para que tú estés sano, para que tú estés próspero y para que te vaya bien en la tierra. Y resulta que Dios nos dice, dejen de mirar lo terrenal y miren lo celestial. Entonces pongámonos de acuerdo. Nosotros predicamos un evangelio, lo digo entrecomillado, predicamos un evangelio que hace que la persona se enfoque en la tierra. Cuando el evangelio hace que nos enfoquemos en Cristo y en lo celestial, no en la tierra. ¿Significa eso que Dios quiere que sufra en la tierra? No, no estoy diciendo eso. Significa que el enfoque debe ser el correcto. Y ahí viene el otro punto que le comentaba. No cometamos, porque a veces según cómo se predican ciertas cosas, se nos puede dar la sensación de como que Dios quiere que desaparezcamos. Y no es así. Por eso le repito la frase. El plan de Dios no va de nosotros, va de Cristo, pero nos incluye a nosotros. Porque no se trata de Dios creándonos para luego aniquilarnos. Porque claro, a veces uno escucha predicaciones y creo que alguna vez he compartido esto también. Y yo comparto vídeos cortos, que quede bien claro. Y yo utilizo esa herramienta. Pero los vídeos cortos deberían ser como los versículos. Es decir, y no piense que soy hereje ni nada por el estilo, pero ahora me explico. ¿En qué sentido? Que cuando leo un versículo que me gusta, ese versículo debería motivarme o impulsarme a leer todo lo demás. Todo lo que lo rodea. Porque si no, el versículo queda fuera de su contexto y le puedo dar una interpretación totalmente incorrecta. El vídeo corto es exactamente igual. Cuando veo un vídeo corto que me gusta, debería motivarme a querer ver la predicación entera. Porque un vídeo corto fuera de contexto también puede ser malentendido. Pero a veces podemos escuchar como, Dios a quien ama es al Hijo. Sí, pero Dios nos ama a nosotros también, no solo al Hijo. Dios ama al Hijo, por supuesto, pero mi Biblia dice que Dios nos amó a nosotros y que por causa de ese amor precisamente envió al Hijo, por amor a nosotros. Es decir, Dios nos amó
cuando no estábamos en el Hijo. Claro, si lo miramos a nivel plano eterno, claro que estábamos en el Hijo porque ya fuimos colocados en Él desde antes de la fundación del mundo. Pero cuando Jesús murió en la cruz, yo no había nacido todavía, físicamente hablando. De hecho, nosotros, bueno, creo que ninguno de los que están aquí existíamos todavía, creo. Hace 1900 y pico años. Porque si no hablaríamos de la doctrina del preexistencialismo. Nosotros no existíamos antes. Existíamos en el pensamiento de Dios, pero no existíamos realmente. Entonces, Dios ama al Hijo, pero también me ama a mí. Porque Juan dice en sus cartas, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Por supuesto que Dios no contempla nada fuera del Hijo, pero nosotros estamos en Cristo. Porque y estos días lo conversaba, podemos cometer el error de pensar en muerte como aniquilación. La muerte no es aniquilación. Cuando Pablo dice, no, porque yo estoy crucificado juntamente con Él, o cuando Pablo dice, porque nosotros hemos muerto al pecado, no significa que Dios nos aniquila. Porque ¿qué sentido tiene que Dios crea a Fernando para luego aniquilar a Fernando? No tiene sentido. Porque la nueva creación, ¿qué dice 2 Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo es una nueva creación. ¿Qué es la nueva creación? ¿Dios solo? No. Dios y yo, siendo uno. Esa es la nueva creación. Es decir, Dios cuenta con nosotros porque, repito, a veces se puede cometer el error de pensar que nosotros ya no contamos para nada. No, Dios cuenta con nosotros. Porque somos colaboradores de su propósito, porque, repito, la nueva creación somos Dios y yo. No Dios solo. Dios y su iglesia. Hemos sido hechos uno y para siempre. ¿Para qué? Para que podamos colaborar con su propósito aquí en la tierra. Y para que podamos ser los representantes de Dios aquí en la tierra. Y para que le demos a conocer en la tierra. Porque vuelvo a cómo hemos empezado. La revelación es eso. La revelación es Dios dándose a conocer. Ese es el punto. Dios dándose a conocer. Dios queriendo dar... O sea, Dios nunca ha estado jugando al escondite con la humanidad. Dios no ha sido un Dios que ha querido esconderse de la humanidad. Dios siempre ha sido un Dios que ha querido hacerse visible o ha querido darse a conocer. Por eso, para esta temporada, Dios tiene a la iglesia para que Él pueda darse a conocer por medio de la iglesia. Y ese fue siempre el diseño de Dios. De ahí que le decía, vemos el hilo conductor, toda la Biblia, el propósito eterno, reunir todo en Cristo. Eso es lo que une de Génesis a Apocalipsis. Es lo que lo une absolutamente todo. Y al entender eso es cuando nosotros, al acercarnos a la Biblia, vamos a poder entender muchas cosas. ¿Por qué Malaquías acaba Dios diciendo, si ustedes se acercan a mí, yo me acercaré a vosotros? Y de repente Mateo empieza con Dios acercándose al ser humano. Porque el propósito eterno es el que establece los tiempos y los movimientos divinos. No otra cosa. De ahí que, y ahora sí que voy a acabar con esto, tengamos estos dos conceptos bien claros, por favor, grabémoslos y que se nos revelen, Dios no es improvisador. Dios no improvisa. Segundo, Dios no es reactivo. Grabémonos que se nos revele esto, por favor. Dios no improvisa, Dios no es reactivo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando vemos lo que vemos en lo escrito y a lo largo de la historia,
No es un Dios al que se le han escapado ciertas cosas de las manos y ahora tiene que improvisar algo. No es cuando vemos a Adán comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, no es Dios diciendo, ay, 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 ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Ay, 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 desesperado, pensando, me ha salido mal, yo había puesto toda mi confianza en Adán y no sé qué hacer ahora. No es Dios, no es así. Y tampoco es reactivo. Reactiva a veces en la iglesia. La iglesia dice, no, hay una manifestación a favor del orgullo gay. Pues nosotros nos vamos a manifestar en contra del orgullo gay. Entonces la iglesia reacciona. No, ustedes saben que en Estados Unidos es muy típico. Paseábamos o íbamos con el coche por Estados Unidos y veía donde había una clínica. Usted identificaba rápido donde había una clínica de aborto. ¿Por qué? Porque había gente orando en la puerta y con carteles, no al aborto. Oramos en contra del aborto. La iglesia reacciona, Dios no es reactivo. La obra de la cruz no es una reacción al pecado de Adán. Eso es lo que nos tenemos que quitar de la cabeza. Jesús vino y tuvo que morir porque Adán pecó. No, Jesús vino porque era parte del propósito eterno del Padre y eso ya había sido escrito y diseñado desde antes de la fundación del mundo e incluso antes de que Adán pecara. Ya todo eso estaba diseñado y planificado por Dios. Que Jesús fuera a la cruz no es Dios reaccionando al pecado, porque si no tendríamos un problema. Es Dios viendo cómo su plan y su propósito se va llevando a cabo tal y como Él lo diseñó y lo estableció a lo largo de la historia. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que usted y yo, hoy, aquí, según tengo aquí, domingo 15 de marzo a las 8:05 de la tarde-noche, en las calles de Madrid, que usted y yo estemos hoy aquí, no es porque Kenneth le ha convocado a usted, no es porque usted ha visto un anuncio en Instagram o en el grupo de WhatsApp. Usted no ha venido aquí, creo, oro y espero, usted no ha venido aquí por Kenneth, ni por gracia y fe. Usted ha venido aquí porque el Espíritu Santo nos convocó. Y porque esta convocatoria en el plan de Dios ya había sido diseñada desde antes de la fundación del mundo. Porque así es como Dios trabaja. Él ya lo sabía de antes. Déjeme decirle, aquello que usted y yo podamos atravesar hoy, a nosotros nos puede pillar desprevenidos. A Dios no. A Dios no. A nosotros nos puede hacer que nos pongamos nerviosos. Porque no nos lo esperábamos. Me han echado del trabajo o el médico me ha dado un diagnóstico que no esperaba o un problema familiar que yo no me esperaba que sucediera. A nosotros nos puede poner nerviosos y nos puede hacer preocuparnos. Pero ¿sabe qué? Al que está sentado en el trono no lo pilla por sorpresa. El que está sentado en el trono nos mira y ¿sabe lo que nos dice el que está sentado en el trono? ¿Sabe lo que nos dice? Lo mismo que le dijo a Juan. Kenneth, Fernando, Wilma, Manuel, Charo, sube aquí conmigo y míralo desde donde yo lo veo, porque desde donde yo lo veo todo cambia. ¡Gloria a Dios! Te estás preocupando porque lo estás viendo desde tu mirada terrenal, pero ven aquí y empieza a mirarlo desde lo celestial, porque cuando lo ves desde lo celestial vas a ver que no tienes de qué preocuparte, porque lo celestial gobierna, el rey sigue reinando y eso no hay quien lo cambie. Aleluya. Claro que emocionalmente puede haber cosas que nos golpeen, pero ahí es donde necesitamos reaccionar y decir, hey, un momento, estoy sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Él ya ganó. La obra de la cruz es una victoria eterna.
No es una victoria que duró 100 años solo para los que vivieron ahí un poquito después. No. Usted y yo todavía hoy seguimos disfrutando de la victoria eterna de la cruz. Y esa victoria no hay nada ni nadie que la pueda cambiar. Así que, amados, qué importante es que abracemos el propósito eterno, que entendamos que Dios no es reactivo ni tampoco improvisador, que está todo bajo control y que usted y yo estamos en Cristo y que por lo tanto podemos tener una mirada desde lo celestial y no desde lo terrenal. Póngase de pie, por favor. ¿Aprendimos algo, familia? Pues vamos a darle gracias a Dios. Padre, queremos darte muchísimas gracias. Gracias porque podemos estar confiados en esta palabra. Hay alguien sentado en el trono. Aquel que venció a la muerte, aquel que resucitó, aquel que reina por los siglos de los siglos, sigue sentado en el trono. Y es por eso que podemos estar confiados y podemos estar descansando en Cristo, independientemente de las circunstancias que experimentemos en esta tierra. Nuestra confianza está puesta en ti y podemos disfrutar la victoria eterna de la cruz. Gracias, papá. Oro para que los ojos del entendimiento puedan seguir siendo abiertos cada día más y más y más. Padre, anhelamos una revelación de Cristo mayor en nosotros. Queremos que Cristo se nos siga revelando cada vez más. Y te pedimos que tú nos ayudes a poder ver lo que nos rodea desde una mirada celestial y no una mirada terrenal. Que podamos ver el gobierno del cielo en la tierra. Que podamos caminar trayendo esa manifestación y esa expresión del cielo a la tierra. Gracias, Padre. Gracias por cada uno de los que estamos aquí, porque hemos sido convocados por tu Espíritu. Y gracias porque juntos creemos que vamos a seguir avanzando. Y creemos que tu Espíritu Santo va a seguir enseñándonos cada vez más y más y más. A ti te damos la gloria y la honra porque solo tú la mereces. Amén. Y amén. Amén. Diga conmigo un fuerte amén. Amén. Amén.